Aléjenla de mi hijo. La orden de Adrien Moretti cortó el aire de la habitación, y dos hombres de seguridad avanzaron hacia la mujer de talla grande que estaba junto a la puerta. Clare Bennett no opuso resistencia. Solo miraba más allá de ellos, buscando desesperadamente al niño de 8 años que todos habían estado buscando durante la última hora. Entonces, un niño gritó, ¡alto! Ethan Moretti se soltó del jefe de seguridad de su padre y cruzó corriendo la habitación. Pasó junto a su padre, pasó junto a los parientes que gritaban su nombre, pasó junto a cada persona que había pasado la última hora buscándolo. Ethan corrió directo hacia Clare. El niño que apenas había hablado desde la muerte de su madre rodeó con ambos brazos la cintura de Clare y hundió el rostro contra ella. «Mamá». La sala quedó en silencio. Adrien miró fijamente a la mujer que él mismo acababa de ordenar sacar de su casa. Clare parecía aún más impactada que él. Y en algún rincón de la habitación, el rostro de Vanessa Moretti perdió todo el color de golpe. 3 horas antes, Clare había estado sentada sola en su oficina cuando sonó su teléfono personal. Casi lo ignoró. Muy pocas personas tenían ese número, y ninguna solía llamar después de las 6 de la tarde. Entonces vio el nombre, Ethan. Clare contestó de inmediato. «Hola, aquí estoy». Durante varios segundos, no hubo más que el sonido de una respiración irregular. Clare no lo apuró. Eso era una de las primeras cosas que Ethan había aprendido de ella, el silencio no la asustaba. No lo llenaba de exigencias. No le decía que fuera valiente ni le recordaba que los hombres Moretti no lloraban. Clare esperaba. Finalmente, la voz de Ethan llegó apenas en un susurro. «Me están haciendo olvidarla». Clare se enderezó en su silla. «¿Ethan?» La línea se cortó. Ella volvió a llamar. Nadie contestó. Lo intentó de nuevo. Nada. Clare llevaba suficiente tiempo trabajando con niños traumatizados como para saber la diferencia entre tristeza y angustia. La voz de Ethan no había sonado triste. Había sonado atrapada. Menos de 40 minutos después, Clare cruzaba la entrada de la mansión Moretti con su identificación profesional en una mano y la llamada perdida de Ethan todavía iluminando la pantalla de su teléfono. No llegó muy lejos. Una mujer alta, vestida de color marfil, se plantó justo en su camino. Vanessa Moretti recorrió a Clare con la mirada, lentamente. Sus ojos se detuvieron en el abrigo sencillo de Clare, bajaron por su cuerpo y luego regresaron a su rostro. «Usted es del personal de servicio». «No, mi nombre es Clare Bennett. Necesito ver a Ethan». Algo cambió en la expresión de Vanessa. «¿Necesita verlo?» «Me llamó esta noche. Trabajo con niños que atraviesan un duelo traumático. Ethan participa en un programa de apoyo que yo superviso». Vanessa soltó una risa breve. No fue una carcajada. Eso, de algún modo, la hizo peor. Varios parientes cercanos se giraron hacia ellas. ¿Y espera que yo crea que el hijo de Adrien Moretti ha estado viéndola en secreto? Clare mantuvo la voz firme. No dije en secreto. Su escuela lo derivó al programa. Necesito hablar con quien esté a cargo de él esta noche. Ese sería su padre. Entonces, por favor, llámelo. Vanessa no se movió. En cambio, volvió a recorrer a Clare con la mirada, esta vez asegurándose de que todos los presentes lo notaran. Algunas mujeres han probado formas más creativas de llamar la atención de Adrien. Varias conversaciones se detuvieron. Clare entendió de inmediato lo que Vanessa estaba haciendo. Ya no se trataba de un malentendido. Era un espectáculo. No estoy aquí por Adrien. Por supuesto que no. Ethan me llamó hace menos de una hora. Estaba angustiado. Vanessa dio un paso más. Y ahora se presenta en una reunión familiar privada, sin invitación, pidiendo ver a uno de los niños más ricos de la ciudad. Los dedos de Clare se cerraron con fuerza alrededor de su teléfono. Llame al programa. Verifique mi identidad. Haga lo que necesite hacer, pero encuentren primero a Ethan. Por primera vez, la sonrisa de Vanessa desapareció. Aquí no se dan órdenes. Entonces no lo tome como una orden. Tómelo como una advertencia.
Fue en ese momento cuando Adrien Moretti entró en la sala. Clare lo reconoció al instante. Había visto su rostro en periódicos y en la pantalla del teléfono de Ethan, aunque el niño casi nunca hablaba de él en sus primeras sesiones. En persona, Adrien era más callado de lo que ella esperaba. No necesitaba alzar la voz para que la gente se apartara. Simplemente lo hacían. Vanessa llegó hasta él antes que Clare. Esta mujer asegura que ha tenido una especie de relación privada con Ethan. Clare giró la cabeza de golpe hacia ella. Eso no es lo que dije. Llegó sin ser invitada. Insiste en que le den acceso a él porque, según dice, la llamó. Adrien por fin miró a Clare. Su expresión no tenía nada de la burla de Vanessa. Eso, de algún modo, lo hizo más difícil. Era una evaluación fría. ¿Por qué llamaría a mi hijo a usted? Formaba parte de un programa de apoyo para el duelo, esta misma noche. Sonaba asustado. La mandíbula de Adrien se tensó. Mi hijo está arriba. ¿Ya lo comprobó? Vanessa miró a Clare como si acabara de abofetear a alguien. Los ojos de Adrien se endurecieron. Aún así, Clare continuó. Ethan dijo, me están haciendo olvidarla. Después la llamada se cortó. No he podido volver a comunicarme con él. Por un instante brevísimo, algo cruzó el rostro de Adrien. ¿Miedo? Entonces Vanessa le tocó el brazo. Adrien, mira lo que está pasando. Esta mujer consiguió de alguna manera el número de Ethan, aparece aquí en medio de un evento familiar privado. Y ahora intenta convencerte de que está en peligro. Clare vio el instante exacto en que el miedo de Adrien se transformó en sospecha. Él había pasado años sobreviviendo bajo la certeza de que el acceso a su familia podía usarse como arma. Esa noche, ese instinto lo traicionó. Sáquenla, dijo Adrien. Clare no se movió. Revisen primero el cuarto de Ethan. Adrien se dio la vuelta. Ahora. Dos hombres de seguridad se acercaron. Clare podría haber discutido. Podría haber gritado sus credenciales frente a todos o humillado a Vanessa como respuesta. En cambio, dejó su tarjeta sobre la mesa, junto a Adrien. Si no está donde usted cree, llámeme. Vanessa la vio marcharse con una sonrisa de satisfacción. Esa sonrisa duró 11 minutos. Un hombre bajó corriendo por la escalera. El cuarto de Ethan estaba vacío. El baño, vacío. Registraron el ala este. Después el jardín. Después detuvieron todos los vehículos que salían de la propiedad. En cuestión de minutos, la casa cuidadosamente controlada de Adrien Moretti se convirtió en un caos organizado. Clare ya estaba a mitad de camino hacia su auto cuando escuchó gritos detrás de ella. Se detuvo. Una frase le llegó a través de las puertas abiertas, Ethan ha desaparecido. Clare cerró los ojos. Entonces recordó algo que Ethan le había contado una vez, durante una sesión. Cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso, él no se escondía en un lugar oscuro. Se escondía en un lugar donde la gente había dejado de buscar. Clare dio media vuelta. Uno de los guardias de Adrien le bloqueó la entrada. Le pidieron que se retirara. Sé dónde puede estar. El hombre no se movió. Clare lo miró directamente a los ojos. Puede obedecer la orden, o puede ayudarme a encontrar a un niño de 8 años. 30 segundos después, corría hacia la sección más antigua de la propiedad. Detrás de una sala de música en desuso había un pasillo estrecho de almacenamiento que alguna vez había conectado con el cuarto donde Sofia Moretti guardaba su piano. Clare encontró un zapatito pequeño bajo una puerta entreabierta. Después escuchó una respiración. ¿Ethan? No hubo respuesta. Clare se agachó en lugar de entrar. Soy Clare. Una vocecita llegó desde la oscuridad. Movieron sus fotos. La expresión de Clare cambió. Ahora entendía la llamada. Estoy aquí, contigo. Para cuando los hombres de Adrien llegaron hasta ellos, Ethan ya había tomado la mano de Clare. El niño se resistía a que cualquier otra persona lo tocara. Adrien mismo llegó momentos después, lo bastante conmocionado como para olvidar la máscara que llevaba frente a todos los demás. Entonces apareció Vanessa. Vio a Clare, antes de que nadie pudiera explicar nada.
Dijo lo único capaz de resucitar la sospecha anterior de Adrien, volvió después de que le ordenaste que se fuera. Adrien pasó la mirada de Clare a su hijo. El miedo volvió a tomar el control. Aléjenla de mi hijo. Dos guardias avanzaron hacia Clare, y Ethan gritó, alto. Se soltó, pasó corriendo junto a su padre, y se aferró a Clare con todo el cuerpo. Entonces llegó la palabra que nadie en esa familia estaba preparado para escuchar. Mamá. Clare se quedó congelada. Adrien también. Pero Ethan solo la abrazó con más fuerza. Y cuando Clare finalmente miró hacia el otro lado de la sala, notó algo que Adrien no había visto. Vanessa no estaba confundida. Estaba aterrada. Adrien Moretti no habló durante varios segundos. Tampoco nadie más. Ethan seguía con ambos brazos aferrados a la cintura de Clare, el rostro hundido contra ella como si soltarla pudiera hacerla desaparecer. Clare se agachó lentamente hasta quedar a su altura. Ethan dijo con suavidad. Mírame. El niño negó con la cabeza. Estás a salvo. Nadie me va a llevar a ninguna parte ahora mismo. Solo entonces aflojó el abrazo. Detrás de ellos, Adrien despidió a los guardias con un pequeño gesto de la mano. Los mismos hombres a quienes había ordenado sacar a Clare, se retiraron. Vanessa permaneció en silencio. Adrien se agachó junto a su hijo. Ethan. El niño se puso rígido. Adrien lo notó. Clare también. Su voz se suavizó. ¿Por qué la llamaste mamá? Clare lo miró de inmediato. Aquí no. La expresión de Adrien se endureció. Necesito saberlo. Y él necesita que 20 personas dejen de mirarlo. Por un instante, el viejo instinto cruzó el rostro de Adrien, el instinto de recordarle a todos quién controlaba la sala. Después miró a Ethan. Su hijo temblaba. Adrien se puso de pie. Todos afuera. Nadie discutió. En pocos minutos, solo quedaban Adrien, Clare, Ethan y Vanessa. Clare miró hacia Vanessa. Ella también debería irse. Vanessa soltó una risa incrédula. ¿Disculpa? Clare no le respondió. Observaba a Ethan. Sus dedos se habían aferrado con más fuerza a la manga de Clare en el instante en que Vanessa habló. Adrien lo vio. Vanessa. Su rostro cambió. Adrien, seguramente no piensas. Déjanos solos. Fue la primera vez que Clare vio a Vanessa perder el control de su expresión. Se recuperó rápido, pero no antes de que Adrien también lo notara. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Clare se sentó junto a Ethan. No le preguntó por la palabra mamá. En cambio, le preguntó por las fotografías. Dijiste que movieron sus fotos. Ethan asintió. ¿Quién? La tía Vanessa. Los ojos de Adrien se entrecerraron. Dijo que papá no debía tener cosas tristes por toda la casa. Adrien se quedó inmóvil. Ethan bajó la mirada hacia sus manos. Dijo que las cosas iban a cambiar. ¿Qué cosas?, preguntó Clare. El niño tragó saliva. Dijo que tal vez algún día yo tendría una nueva mamá. Adrien se puso de pie tan abruptamente que la silla detrás de él se movió. Clare levantó una mano, no hacia Ethan, sino hacia Adrien. Una advertencia silenciosa. Ahora no. Él lo entendió, apenas. Clare volvió a centrarse en el niño. ¿Y eso te asustó? Ethan asintió. No quiero una nueva. No tienes que reemplazar a tu mamá. Pero se la llevaron. No, dijo Clare. Movieron unas fotografías. No es lo mismo. Ethan por fin la miró. Ella dijo que tengo que superarlo. La voz de Clare siguió siendo suave. Extrañar a alguien no es lo mismo que no superarlo. Algo se quebró en el rostro de Adrien. Durante un año había pagado especialistas, cambiado de escuela, aumentado la seguridad, reorganizado horarios, y retirado cualquier cosa que pareciera capaz de alterar a su hijo. Había tratado el duelo como una amenaza que debía contenerse. Clare le hablaba a Ethan como si el duelo fuera algo que se le permitía cargar. El niño se recostó contra ella. Entonces, sin que nadie se lo pidiera, susurró,
Ella me dijo que te buscara. Clare dejó de respirar por un momento. ¿Quién? Mi mamá. Adrien miró bruscamente a Clare. Ella parecía tan sorprendida como él. Ethan continuó. Antes de ir al hospital la última vez, ella dijo. Sus deditos se entrelazaron, dijo que si yo me asustaba y ella no estaba, tenía que buscar a Clare. La voz de Adrien apenas fue audible. ¿Sofía te conocía? Clare no respondió de inmediato. Un recuerdo que había guardado en privado durante años. De pronto tenía un nombre atado a el que jamás había imaginado pronunciar dentro de esa casa. Sí. Adrien la miró fijamente. ¿Cómo? Clare miró hacia Ethan. Esta conversación no debería suceder frente a él. Por primera vez, Adrien no la contradijo. Llamó a la niñera de toda la vida de Ethan. El niño se negó a irse hasta que Clare le prometió que seguiría ahí cuando terminara. Voy a estar aquí. ¿Lo prometes? Lo prometo. Solo entonces se fue. En cuanto la puerta se cerró, Adrien se volvió hacia Clare. ¿Conocías a mi esposa? Conocí a una mujer llamada Sofía. Eso no me responde. Es la respuesta que tengo. Adrien se acercó. Clare no retrocedió. Empieza por el principio. Años antes, Clare había coordinado un grupo de apoyo privado. Las personas que asistían no eran necesariamente víctimas de violencia física. Algunas vivían dentro de familias donde el dinero, la reputación y las expectativas controlaban cada decisión de sus vidas. La privacidad era absoluta. La mayoría de los participantes usaba solo su nombre de pila. Sofía había sido una de ellas. Nunca me dijo que era Sofia Moretti, dijo Clare. Nunca me dijo quién era su esposo. La expresión de Adrien era indescifrable. ¿Qué te contó sobre mí? Muy poco. No te creo. No tienes que hacerlo. La mandíbula de Adrien se tensó. Clare continuó. Hablaba sobre todo de sí misma. De convertirse en madre dentro de una familia donde todos tenían una opinión sobre lo que su hijo debía llegar a ser. De su miedo a que Ethan creciera creyendo que el amor y la obediencia eran la misma cosa. Eso golpeó más fuerte que cualquier acusación. Adrien apartó la mirada. Clare podría haberlo suavizado. No lo hizo. Sofía dejó de asistir después de varios meses. Más tarde volvió a contactarme porque estaba preocupada por Ethan. Y nunca me contactaste a mí. Ella me pidió que no lo hiciera. Yo era su padre. Ella era su madre. El silencio entre ellos se afiló. Entonces Adrien hizo la pregunta que importaba de verdad. ¿Qué exactamente te pidió Sofía que hicieras? Clare buscó en su bolso. Sacó un sobre viejo, doblado tantas veces que los bordes estaban desgastados. Lo he llevado conmigo casi 3 años. Adrien se quedó mirándolo. Sofía te lo dio a ti. Clare asintió. Me pidió que no usara tu nombre, que no le pidiera dinero a tu familia. Y que no me involucrara en la vida de Ethan a menos que él me necesitara. ¿Y cuándo decidiste que te necesitaba? Yo no lo decidí. Ethan me encontró a mí. Meses antes, el orientador escolar de Ethan lo había derivado a un programa de apoyo para el duelo, después de que dejara de participar en clase. Clare había reconocido su apellido de inmediato. Estuvo a punto de transferir el caso. Entonces Ethan llegó. No reconoció a Clare. Ella nunca le habló de Sofía. Simplemente hizo su trabajo. Con el tiempo, el niño empezó a hablar. Primero con respuestas de una palabra, después con frases, después con recuerdos. Confío en ti, dijo Adrien. Aprendió que yo no lo iba a obligar a hablar. Adrien miró hacia la puerta por donde su hijo acababa de salir. Por primera vez esa noche, el hombre más poderoso de la sala parecía no tener ninguna orden que dar. Entonces su mirada volvió al sobre. ¿Qué hay dentro? Clare se lo mostró. Adrien extendió la mano, pero antes de que sus dedos tocaran el papel, Clare lo retiró. Los ojos de él se endurecieron al instante. Sofía dejó esto para Ethan, dijo Clare. No para ti. La temperatura de la sala pareció cambiar. Adrien Moretti no estaba acostumbrado a que le negaran nada dentro de su propia casa.
Clare guardó el sobre de nuevo en su bolso. Cuando él esté listo, es suyo. Adrien la miró fijamente, y por primera vez desde que Clare había entrado en su casa, había algo en su expresión que no había estado ahí antes. No sospecha. No enojo. Respeto. Pero al otro lado de la puerta entreabierta, ninguno de los dos notó que Vanessa estaba de pie, perfectamente quieta. Había escuchado lo suficiente, y ahora sabía que Clare Bennet poseía algo que nadie más en la familia Moretti tenía: las últimas palabras de Sofia para su hijo. 3 días después, Adrien Moretti descubrió que recuperar a su hijo bajo su techo había sido más fácil que lograr que volviera a hablar. Ethan casi no comía. Se negaba a ir a la escuela. Y cada fotografía de Sofia que Vanessa había mandado retirar volvió a su lugar original. Adrien se había encargado personalmente de eso. No cambió nada. Ethan seguía respondiéndole con silencio. Entonces llegó Clare. No llevaba regalos, ni juguetes caros, ni promesas. Entró a la biblioteca, encontró a Ethan sentado en el suelo junto a la ventana, y se sentó a varios metros de él. Durante casi 4 minutos, no dijo nada. Adrien observaba desde la puerta. Finalmente, Ethan deslizó por el suelo una pequeña pieza de ajedrez de madera. Clare la recogió. ¿Te enseñó tu papá? Ethan negó con la cabeza. Mamá. Clare colocó la pieza entre ambos. Debía ser buena. Una sonrisa diminuta apareció. Hacía trampa. Desde la puerta, Adrien casi lo corrigió. Sofia jamás había hecho trampa en el ajedrez. Entonces Ethan añadió: me dejaba ganar. Clare sonrió. Eso suena menos a trampa y más a ser mamá. Ethan se rió. Apenas fue un sonido, pero Adrien no lo había escuchado en meses. Entró a la habitación. La risa se apagó. Los hombros de Ethan se tensaron. Adrien se detuvo. Eso dolió más de lo que esperaba. Clare lo notó. Esperó a que Ethan se fuera con su tutor antes de hablar. ¿Haces eso cada vez? Adrien se giró hacia ella. ¿Hacer qué? Entrar a una habitación como si todos dentro estuvieran esperando tus órdenes. Esta es mi casa. Ese es exactamente el problema. Nadie le hablaba así a Adrien Moretti. A Clare, el hecho no parecía impresionarle en absoluto. Mi hijo se estaba riendo antes de que yo entrara. Sí. Y se detuvo por mi culpa. Sí. La expresión de Adrien se endureció. Pareces cómoda diciéndome que estoy fallando. No dije que estuvieras fallando. No hacía falta que lo dijeras. Clare recogió las cartas que Ethan había dejado en el suelo. Estás intentando protegerlo con lo mismo que te ha protegido a ti. ¿Qué cosa? El control. Ella levantó la vista. Exacto. Adrien cruzó los brazos. ¿Y tu solución? Dale algo que casi nunca le das a nadie. ¿Qué? El derecho a no estar de acuerdo contigo. Adrien casi se rió. En cambio, Clare continuó. Tu hijo no necesita otra persona más que te obedezca. Necesita permiso para llevarte la contraria y aún así saber que lo amas. Las palabras lo irritaron lo suficiente como para casi terminar la conversación ahí. Pero esa noche, Adrien intentó algo distinto. Encontró a Ethan sentado a la mesa del comedor. Tu tutor dice que estás listo para volver a la escuela el lunes. Ethan bajó la mirada de inmediato. Normalmente, Adrien habría interpretado ese silencio como un asentimiento. Esta vez, se sentó frente a él. ¿No quieres ir? Ethan levantó la vista, con cautela. No. Adrien sintió la vieja respuesta subir de manera automática. La escuela no era opcional. La rutina importaba. El miedo no podía ser lo que dictara las decisiones. Se tragó todo eso. ¿Por qué? Ethan lo miró como si la pregunta misma fuera sospechosa. Después susurró: todos me miran. Adrien esperó. Saben que mamá murió. Bajan la voz cuando estoy cerca. Otra pausa. Lo odio. Durante 15 minutos, Adrien lo escuchó. No corrigió.
No resolvió. No dio ni una sola orden. A la mañana siguiente, Ethan bajó a desayunar. Clare ya estaba ahí. Ethan pasó junto a ella y se sentó al lado de su padre. Adrien miró a Clare. Ella no dijo nada. No hacía falta. En las semanas siguientes, los cambios fueron lo bastante pequeños como para que cualquiera fuera de esa casa los pasara por alto. Ethan volvió a cenar con Adrien. Regresó a la escuela 3 mañanas por semana. Empezó a mencionar a Sofía sin cerrarse de inmediato después. Y Adrien empezó a asistir a las sesiones familiares que Clare recomendaba. Al principio, las trataba como reuniones de negocios. Llegaba puntual, se sentaba perfectamente derecho, respondía con eficiencia. Clare lo detestaba. Lo estás haciendo otra vez. ¿Qué cosa? Tratar de ganarle a la terapia. Adrien la miró fijamente. Ethan soltó una risita desde el sofá. Adrien miró a su hijo. Entonces, sin esperarlo, él también se rió. Clare vio algo que no había esperado ver. No al hombre temido. No los trajes impecables. No al hombre cuyos empleados observaban su expresión antes de decidir si podían respirar. Un padre que había pasado un año aterrado de que una sola palabra equivocada alejara aún más a su hijo en duelo. Su opinión sobre él comenzó a cambiar. También la de él sobre ella. Adrien había creído al principio que la calma de Clare venía de no saber quién era él. Con el tiempo entendió que ella sabía exactamente quién era. Simplemente se negaba a dejar que su poder determinara cómo lo trataba. Más importante aún, trataba a todos los demás de la misma manera. Recordaba la muñeca lastimada de la ama de llaves. Agradecía a los guardias de seguridad llamándolos por su nombre. Cuando uno de los socios de mayor rango de Adrien interrumpió a Ethan en medio de una conversación, Clare le pidió que esperara a que el niño terminara. Nunca se volvía más respetuosa cuando alguien importante entraba en la sala, ni menos respetuosa cuando entraba alguien sin importancia. Adrien notaba todo eso. Vanessa notaba otra cosa. Adrien había empezado a preguntarle a Clare qué pensaba. Una noche, durante la cena, Vanessa sugirió enviar a Ethan a un internado de prestigio donde pudiera empezar de cero. Adrien no respondió de inmediato. Miró a Clare. ¿Tú qué piensas? El tenedor de Vanessa se detuvo a medio camino del plato. Clare no aprovechó el momento. Pregúntale a Ethan. Adrien lo hizo. Ethan dijo que no y Adrien lo aceptó. Vanessa observó el intercambio en silencio. Esa misma noche, más tarde, encontró a Clare sola cerca de la biblioteca. ¿Estás disfrutando esto? Clare se dio la vuelta. ¿Disfrutando qué? Que te consulten. Adrien me hizo una pregunta. Clare esperó. Vanessa se acercó más. ¿Te has convencido de que esto es algo que no es? No me he convencido de nada. La mirada de Vanessa recorrió deliberadamente el cuerpo de Clare. Le eres útil a Ethan. Eso te lo concedo. Pero la utilidad puede hacer que la gente se confunda sobre el lugar que le corresponde. Clare comprendió. Esta vez, Vanessa no estaba protegiendo a Ethan. Estaba protegiendo su territorio. Vanessa bajó la voz. Hombres como Adrien tienen expectativas. Su familia tiene expectativas. La gente se fija en la mujer que aparece junto a un hombre así. El rostro de Clare permaneció tranquilo. Vanessa sonrió. Y los espejos existen. El insulto quedó flotando entre ellas. Clare podría haber defendido su cuerpo. No lo hizo. Podría haber atacado la apariencia de Vanessa. Tampoco lo hizo. No vine aquí por Adrien. La sonrisa de Vanessa se desvaneció. Vine porque su hijo me lo pidió. Ninguna de las dos notó al hombre parado justo más allá de la puerta de la biblioteca. Adrien había escuchado cada palabra, especialmente la última frase. Clare no intentaba entrar en su mundo. No esperaba que él la rescatara. No parecía particularmente interesada en si él quería que estuviera ahí o no. Para un hombre acostumbrado a que la gente se reacomodara según su aprobación, esa comprobación resultó inesperadamente inquietante, e inesperadamente cautivadora. Clare se alejó sin verlo.
Vanessa sí lo vio. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Ella supo que él había escuchado todo, pero Adrien no dijo nada. Ese silencio asustó a Vanessa más de lo que cualquier enojo lo habría hecho. Esa noche, más tarde, Vanessa entró al estudio que Adrien había conservado exactamente como Sofía lo había dejado. Abrió un cajón cerrado con llave que contenía las pertenencias personales devueltas tras la muerte de Sofía, viejos cuadernos, cartas, un segundo teléfono. Vanessa lo encendió. La mayoría de los mensajes tenían años. Entonces buscó un nombre, Clare. Apareció una conversación. Vanessa comenzó a leer. Para el quinto mensaje, su expresión había cambiado. Para el 10º, ya no buscaba pruebas de que Clare hubiera manipulado a Sofía. Buscaba la manera de hacer que pareciera que sí lo había hecho. Y entre los últimos mensajes de Sofía había algo aún más peligroso que el sobre que Clare llevaba consigo, un mensaje que mencionaba a Ethan, una promesa, y a Adrien. Vanessa se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. Después sacó su propio teléfono y comenzó a fotografiarlo todo. Vanessa esperó a que Clare tuviera público. No a Ethan. Eso fue deliberado. El sábado siguiente, Adrien organizó una cena privada a la que asistieron los miembros de mayor rango de la familia Moretti. A Clare le habían pedido que llegara temprano para la sesión de Ethan, y ella planeaba irse antes de que comenzara la cena. Nunca llegó a la puerta. Antes de que te vayas, dijo Vanessa, creo que Adrien merece saber lo que has estado ocultando. Las conversaciones se detuvieron. Clare se dio la vuelta. Vanessa estaba de pie en el centro de la sala, sosteniendo varias páginas impresas. Adrien estaba al otro lado de la habitación. Su expresión cambió en cuanto las vio. ¿Qué es esto? Mensajes entre Sofía y Clare. Clare se quedó inmóvil. Vanessa continuó antes de que pudiera hablar. Al parecer, nuestra extraña afligida sabía mucho más sobre esta familia de lo que admitió. Entregó las páginas al tío de Adrien, después a otro pariente. Capturas de pantalla seleccionadas, fragmentos de conversaciones, Sofía describiendo sus miedos, Sofía mencionando a Ethan, Sofía escribiendo que Adrien jamás entendería por qué ella necesitaba a alguien fuera de la familia. Clare miró a Vanessa. ¿Revisaste los mensajes privados de Sofía? Vanessa la ignoró. Pasó meses ganándose la confianza de Sofía. Después Sofía muere. Ethan se derrumba. Y de alguna manera, esa misma mujer se convierte en la persona de la que él depende. ¿No es lo que pasó? ¿No? Vanessa se giró hacia la familia. Nos dice que no quiere nada de Adrien. Y sin embargo, aquí está, dentro de su casa, aconsejándolo sobre su hijo, sentada a su mesa. Clare sintió todas las miradas volverse hacia ella. Ya había sido juzgada antes. Conocía el momento exacto en que la gente dejaba de preguntarse qué era verdad y empezaba a decidir qué parecía creíble. Vanessa también lo sabía. Por eso había elegido tener público. Clare miró a Adrien. Esos mensajes eran confidenciales. Lo sé, dijo él. Pero Vanessa no había terminado. Sabía que Sofía era vulnerable. Sabía lo de Ethan. Después, cuando Sofía murió, se ubicó exactamente en el lugar donde antes estaba Sofía. La expresión de Adrien se endureció. ¿Basta? No, te has negado a ver lo que está pasando. Vanessa sacó otra hoja. Hasta se quedó con una carta de tu esposa y se negó a dártela. Un murmullo recorrió la sala. Clare sintió como la acusación cambiaba de forma. Esto ya no era un chisme. Su reputación profesional estaba en juego. Si Vanessa publicaba fragmentos distorsionados, Clare podría pasar años explicando por qué una relación de apoyo confidencial había terminado entrelazada con la vida de un niño adinerado. Clare dejó su bolso en el suelo. Me voy. Adrien la miró. No. Sí. No has hecho nada malo. Esto dejó de tratarse de mí. Su voz seguía siendo calmada, pero Adrien podía notar el esfuerzo que le costaba. Si el hecho de seguir en la vida de Ethan significa que él se despierta cada mañana preguntándose qué adulto está peleando por él, entonces no debería quedarme. Por primera vez, Vanessa pareció satisfecha.
Entonces Clare añadió, voy a conseguir que otro especialista se haga cargo. Adrien la miró fijamente. ¿Te alejarías de él? Me alejaría por él. Eso silenció la sala. Vanessa se recuperó primero. ¡Qué noble! Adrien se volvió hacia ella. No lo hagas. Ella ignoró la advertencia. Es buena en esto, Adrien. Por eso le crees. Vanessa volvió a mirar a Clare. Cuéntales lo del dinero. Clare frunció el ceño. ¿Qué dinero? La donación que le ofrecieron a tu programa después de que Ethan se uniera. Varios parientes miraron hacia Adrien. Él no. Siguió con la vista fija en Vanessa. Ella sonrió. Qué interesante que una mujer que supuestamente no quería nada de esta familia, de pronto tuviera acceso a una contribución muy generosa. Finalmente, Adrien habló. Deberías haber leído el resto del expediente. La sonrisa de Vanessa flaqueó. Adrien caminó hasta la mesa y colocó una carpeta junto a las páginas que ella había repartido. Yo sí lo hice. Clare lo miró. También todos los demás. Después de la noche en que Ethan desapareció, investigué a Clare Bennett. Adrien sostuvo su mirada. Debí habértelo dicho. Sí, deberías haberlo hecho. Algunas personas parecieron incómodas. Adrien no se escondió de eso. Quería saber si había cometido un solo error contigo, o varios. Abrió la carpeta. La donación la ofreció una fundación vinculada a una de nuestras empresas, después de que Ethan entrara al programa de Clare. Vanessa asintió. ¿Exacto? Ella la rechazó. La sala quedó en silencio. Adrien sacó un documento. Pidió que la fundación no volviera a contactarla mientras Ethan estuviera bajo el cuidado del programa, porque aceptar dinero vinculado a su familia podría comprometer sus límites profesionales. El rostro de Vanessa cambió. Adrien continuó. Clare trabajó con mi hijo durante meses sin pedir jamás una reunión conmigo. Otra página. Nunca contactó a nadie de esta familia. ¿Otra? Nunca reveló la participación de Sofía en el grupo de apoyo. ¿Otra? Nunca contactó a la prensa. Miró directamente a Vanessa. Y cuando uno de mis empleados se acercó a ella, en el segundo mes de Ethan en el programa, y le ofreció cubrir todos sus gastos operativos por un año entero, también lo rechazó. Ya nadie miraba a Clare como lo había hecho 5 minutos antes. Vanessa lo notó, así que cambió de arma. Bien, no aceptó tu dinero. Su compostura se resquebrajó. Pero mírala, Adrien. El rostro de Clare cambió ligeramente. El de Adrien no. Vanessa señaló a Clare como si presentara una prueba. Mírala de verdad. ¿En serio es esta la mujer que quieres a tu lado? Nadie se movió. El insulto ya no estaba escondido detrás de una insinuación. Clare había escuchado versiones de eso antes. Demasiado grande, demasiado común, demasiado visiblemente equivocada para las salas donde se esperaba que las mujeres fueran prueba viviente del gusto y el estatus de un hombre poderoso. Se negó a bajar la mirada. Adrien caminó hacia Vanessa. Por un momento, Clare pensó que la amenazaría. No lo hizo. En cambio, Adrien miró alrededor de la sala. Cuando mi hijo desapareció, todos en esta familia tenían mi dinero, mi apellido y mi protección. Su mirada volvió a Clare. Ella no tenía nada de eso. Nadie interrumpió. Yo mismo la eché de mi casa. Clare recordó a los guardias acercándose a ella. Y aún así volvió. La voz de Adrien bajó. No por mí. No por dinero. No porque quisiera que nadie en esta sala la aprobara. Miró a Vanessa. Volvió porque mi hijo la necesitaba. Entonces Adrien repitió el desafío de Vanessa. Así que sí. Se giró hacia Clare. Mírenla. Las palabras sonaron distintas ahora. Miren a la mujer que despreciaron antes de que dijera una sola palabra. Miren a la mujer que yo mismo juzgué antes de conocer la verdad. Miren a la persona en quien mi hijo confió mientras el resto de nosotros estábamos demasiado ocupados decidiendo qué aspecto debía tener su duelo. El rostro de Vanessa ardía.
Adrien no llamó hermosa a Clare. No hacía falta. Había hecho algo mucho más importante. Se había negado a aceptar que el cuerpo de Clare fuera prueba en contra de su valor. Vanessa buscó apoyo a su alrededor. No llegó ninguno. Entonces la mirada de Adrien cayó de nuevo sobre los mensajes impresos. Su expresión cambió. Dijiste que esto salió del teléfono de Sofía. Vanessa dudó. Sí. El teléfono que estaba guardado bajo llave en su estudio. Silencio. Adrien se acercó más. ¿Cómo lo conseguiste? La confianza de Vanessa finalmente se derrumbó. Estaba tratando de protegerte. ¿Usando los mensajes privados de mi esposa muerta para destruir a la mujer en quien ella confiaba? Estaba protegiendo a esta familia. No. Estabas protegiendo tu lugar en ella. Vanessa lo miró fijamente. Adrien señaló la puerta. Ver. El rostro de ella palideció. Adrien, ahora. Esta vez nadie la defendió. Vanessa salió caminando por la misma sala donde había intentado reducir a Clare a un cuerpo que no pertenecía ahí. Clare la vio marcharse. No había satisfacción en su rostro, solo agotamiento. Adrien se acercó. Te debo una disculpa. Más de una. Lo sé. Y defenderte ahí adentro no borra lo que pasó la primera noche. Eso también lo sé. Clare lo estudió. El viejo Adrien se habría explicado a sí mismo. Habría justificado la investigación, la sospecha, las órdenes. Este hombre simplemente esperó. Clare recogió su bolso. Que me hayas defendido no significa que tengas un lugar en mi vida. La respuesta de Adrien llegó sin dudar. Lo sé. Ella buscó enojo en su rostro. No había ninguno, solo aceptación. Por primera vez, Clare entendió que algo fundamental había cambiado. No en la forma en que Adrien la miraba a ella, sino en la forma en que él entendía la palabra no. Clare se giró hacia la puerta. Entonces Adrien notó una de las capturas impresas de Vanessa, tirada bajo la carpeta. Era un mensaje de Sofía que Vanessa aparentemente había pasado por alto. Solo una parte era visible. Adrien tomó la hoja. Clare se detuvo al ver su expresión. El mensaje estaba fechado 11 días antes de la última hospitalización de Sofía. Mencionaba a Clare. Mencionaba a Ethan. Pero la última frase era sobre Adrien. Clare la leyó una vez, después otra. Sofía había escrito, si Adrien alguna vez aprende a escuchar antes de dar órdenes, dile que siempre supe que podía lograrlo. Adrien no se movió. Durante años había creído que los últimos meses de su esposa habían estado llenos de cosas que ya no podía decirle. Ahora una de esas cosas estaba en sus manos. Y la mujer a quien alguna vez había ordenado sacar de su casa era la única persona en la sala que entendía por que Sofía la había escrito. Adrien leyó el mensaje de Sofía 2 veces. Después dobló la hoja con cuidado y se la entregó a Clare. Durante casi toda su vida adulta, había creído que la fuerza significaba controlar lo que sucedía después. Esa noche, por primera vez, dejó que Clare se fuera. No la siguió. No mandó un auto. No llamó 3 veces exigiendo una explicación. Y no usó a Ethan como excusa para hacerla volver. A la mañana siguiente, Adrien llamó una sola vez. Cuando Clare contestó, él dijo, te debo la decisión que debí haberte dado desde el principio. Si quieres seguir trabajando con Ethan, respetaré tus límites. Si crees que otra persona debería hacerse cargo, también lo respetaré. Adrien hizo una pausa. Y si no quieres volver en absoluto, le explicaré a Ethan que irte fue decisión tuya, y que él no hizo nada malo. Clare no esperaba esa respuesta. Adrien tampoco. 2 días después, ella regresó. No porque Adrien se lo pidiera, sino porque Ethan lo hizo. Pero las cosas eran distintas ahora. Clare estableció límites claros. Las sesiones tenían horarios fijos. Adrien no aparecía sin ser invitado. Ni un solo peso de los Moretti se acercaba al programa de Clare. Y cuando Adrien quería su opinión sobre Ethan, la pedía, en lugar de dar por hecho que tenía derecho a ella. El cambio fue torpe al principio. El poder le había enseñado a Adrien a comandar una sala.
Nunca le había enseñado a esperar afuera de una. Durante las sesiones familiares, Clare comenzó a obligarlo a hacer algo todavía más difícil: ser un hombre común. Una tarde, le pidieron a Ethan que describiera algo que su padre hacía que lo asustara. El niño se quedó mirando el suelo. Adrien esperó. Finalmente, Ethan susurró: «Cuando te quedas callado». Adrien frunció el ceño. «Yo no te grito». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué eso te da miedo?». Ethan miró a Clare. Ella no respondió por él. «Porque todos se asustan cuando te quedas callado». Adrien no tuvo respuesta. Su hijo había aprendido a temerle sin que Adrien jamás hubiera levantado la mano ni la voz. Esa comprobación lo siguió hasta su casa. En la siguiente sesión, Adrien se sentó junto a Ethan, en lugar de frente a él. «Voy a tratar de no hacerte adivinar más lo que siento». Ethan lo miró con desconfianza. «¿Y si estás enojado?». «Te lo voy a decir». «¿Y si yo estoy enojado?». Adrien casi sonrió. «Puedes decírmelo. Incluso si te equivocas». Clare bajó la mirada para ocultar su reacción. Adrien suspiró. «Sobre todo entonces, al parecer». Ethan se rió. Clare también. Adrien la miró. Algo había cambiado entre ellos. No de golpe. No hubo un momento en que la desconfianza se convirtiera mágicamente en deseo. Él la había visto proteger a Ethan cuando nadie miraba. La había visto rechazar su dinero. La había visto defenderse a sí misma sin volverse cruel. Y Clare había visto a un hombre acostumbrado a la obediencia aprender a disculparse sin exigir perdón a cambio. El respeto se había convertido en cercanía. La cercanía se había convertido en algo que ninguno de los dos nombraba todavía. Adrien no se apresuró. Por una vez, entendió que querer algo no le daba derecho a tomarlo. Pasaron los meses. Ethan volvió a la escuela de tiempo completo. Seguía extrañando a Sofía. Eso nunca desapareció. Pero dejó de tratar cada recuerdo de su madre como algo que debía proteger de los adultos a su alrededor. Sus fotografías se quedaron donde él quería. Su piano fue restaurado. Y una tarde, con Clare a su lado, Ethan finalmente abrió el sobre que Sofía había dejado para él. Clare no lo leyó en voz alta. Le pertenecía a él. Ethan lloró. Adrien se sentó junto a él. Esta vez no le dijo a su hijo que fuera fuerte. Simplemente lo abrazó. Clare salió de la habitación en silencio, dejando solos a padre e hijo. Adrien la encontró afuera, 20 minutos después. «Gracias. No tienes que agradecerme cada vez que tu hijo te habla». «No te estaba agradeciendo por eso». Clare lo miró. «Te estaba agradeciendo por enseñarme a dejar de intentar arreglarlo». Ella sonrió apenas. «Estás mejorando». «¿En qué?». «En que te digan que estás equivocado». «No llegaría tan lejos». Ella se rió. Adrien la observó un momento. Después, sin seguridad a su alrededor, sin público, y sin que Ethan estuviera lo bastante cerca como para convertirse en un argumento emocional, hizo la pregunta que llevaba meses esperando hacer. «¿Cenarías conmigo?». Clare levantó una ceja. «Ya hemos cenado juntos». «No con mi familia». «No por Ethan». «No por trabajo». Adrien tomó aire. «Una cita». Clare lo estudió el tiempo suficiente como para incomodar al viejo Adrien. «Bien», pensó ella. «¿Qué pasa si digo que no?». Meses atrás, Adrien Moretti habría tenido una respuesta diseñada para hacerla cambiar de opinión. Ahora, simplemente dijo: «Entonces me voy a casa decepcionado». Clare lo miró fijamente. Después sonrió. «¿El viernes?». Adrien parpadeó. «¿El viernes?». «No me hagas reconsiderarlo». «Paso por ti a las 7». «No». Él se detuvo. «Te veo allá». «Otra lección». Adrien sonrió. «A las 7». Su relación no transformó a Adrien en otro hombre. Seguía siendo exigente, seguía siendo intimidante, seguía acostumbrado a un mundo del que Clare no tenía ningún deseo de formar parte. Pero con ella, aprendió la diferencia entre proteger y poseer.
Y Clare jamás permitió que amarlo se convirtiera en la prueba de que todos los que la habían despreciado estaban equivocados. La aprobación de ellos nunca había determinado su valor. Casi un año después de la noche en que Ethan desapareció, Clare entró a la casa Moretti para otra reunión familiar. La sala estaba llena de muchas de las mismas personas que habían visto a Vanessa humillarla. Esta vez, nadie la confundió con el personal de servicio. Nadie preguntó qué hacía ahí. Ethan llegó hasta ella primero. Tomó su mano. Adrien se unió a ellos. Momentos después, un pariente mayor sonrió. Así que esta es, oficialmente, la... Se detuvo a sí mismo, la novia de Adrien. Ethan frunció el ceño de inmediato. No. Varias personas voltearon a verlo. El pariente se puso incómodo. No. Ethan apretó la mano de Clare. Es Clare. Por un segundo, nadie dijo nada. Entonces Clare se rió. Adrien también. Ethan había dicho, sin darse cuenta, lo que a todos los demás les había tomado demasiado tiempo entender. Clare no necesitaba un título junto al nombre de Adrien Moretti para explicar por qué importaba. Había importado cuando estaba parada afuera de esa casa, siendo echada. Había importado cuando nadie sabía su nombre. Había importado cuando la persona más poderosa de la sala la había juzgado mal. Nada de lo que Adrien pudiera darle había creado ese valor. Él solo podía aprender a reconocerlo. Adrien miró a la mujer junto a su hijo. Después miró a su familia. Y ella es la mujer que amo. Clare se volvió hacia él. Carraspeo, esta vez no hubo un jadeo dramático. No hubo humillación que revertir. No quedaba ningún enemigo que vencer. Solo un hombre que alguna vez había creído que amar significaba mantener bajo control a todos los que le importaban. Un niño que le había enseñado lo contrario. Y una mujer que todo su imperio jamás habría podido comprar. Ethan miró entre los dos. ¿Ya podemos comer? Clare estalló en risa. Adrien negó con la cabeza. Sí, Ethan. El niño arrastró a Clare hacia la mesa. Adrien los siguió, no delante de ellos, no dando ninguna orden. Solo siguiendo a las dos personas que le habían enseñado que ser necesitado nunca fue lo mismo que ser obedecido. Fin.